Espacios Vividos. Hoy en Espacios Vividos vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta diciembre de 2004, hace 20 años. Lo hacemos con Paco Pellicer, profesor de Geografía y presidente de la Asociación Legado Expo 2008. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en Espacios Vividos hoy podríamos cambiarle el nombre. Sí, hoy podríamos llamarle pues algo así como tiempos vividos, porque en realidad estas componentes de espacio-tiempo son las que son las coordenadas que guían nuestra vida, ¿no? Además, en mi formación, pues soy geógrafo e historiador de base. Entonces tengo una especial atención también a la historia, porque la historia no es una rememoración nostálgica del pasado, no. La historia nos sirve como el espejo retrovisor para ir adelante, pero con seguridad. De esa manera, la historia nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde podemos ir con nuestras fuerzas y capacidades. Y yo creo que el momento de la Expo fue un momento extraordinario que merece la pena rememorar. Un momento que rememorasteis el domingo pasado. Cuéntanos, ¿qué celebrabais? Sí, pues la Asociación Legado Expo organizamos en el Acuario, que es nuestra casa y siempre somos recibidos como tales, celebramos un acto muy sencillo, muy de corazón, yo digo que en acústico, en el que muchos periodistas que estuvieron allí, que estuvieron en París, aquel 16 de diciembre del 2004, nos contaron cuáles fueron sus íntimas reacciones cuando escucharon el mensaje de Jamimbu, el presidente del BIE. Le pays gagnant, c'est l'Espagne. El país ganador es España y la ciudad de Zaragoza y tal. Y entonces pues la explosión de París, de alegría de París, pues se fue transmitiendo como una onda progresiva, y cuando llegó a la Plaza del Pilar se amplificó la señal y aquello fue una fiesta que merecía la pena, porque eso significaba el comienzo de una nueva Zaragoza que iba a ser más moderna, más próspera, mejor dotada, orgullosa de sí mismo, sintiéndose capaz, pero cuando había una concurrencia de voluntades políticas y sociales, y era el momento oportuno desde el punto de vista económico. En ese evento que se tituló Yo estuve allí y lo conté, con tantos recuerdos de los periodistas, de las personalidades, de algunos de los protagonistas de ese nombramiento de Zaragoza como sede, ¿mucha nostalgia? No es nostalgia. No es nostalgia. Yo creo que es esa mirada retrospectiva para proyectarnos hacia adelante. En este acto me acompañó Ricardo Martín Tezanos, que cuando la candidatura pues era el director de comunicación del consorcio y ocupaba entonces el cargo de director técnico. Para nosotros fue un momento de encuentro muy, muy fuerte, y recordamos anécdotas del pasado, de chascarrillos, cosas muy simpáticas, pero luego todo el acto fue cuajándose de vídeos y testimonios presenciales de un nutrido grupo de periodistas. Pero a mí me gustó mucho porque, aparte de las reflexiones que había sobre el pasado, de cómo somos, lo tercos, lo incrédulos, la necesidad de autoestima, todos estos valores que fueron saliendo, pues hubo tres testimonios que para mí marcaron el punto álgido del evento. Uno fue un mensaje de Roque Gistao, que ya está jubilado, no está en Zaragoza, pero que es un hombre que siente un cariño especial. Él es aragonés y quiere mucho a Zaragoza, y para él fue un capítulo muy importante de su vida el presidir Expo Agua, ¿no? Pero Roque Gistao no habló de su pasado, sino que habló de futuro, y subrayó la necesidad de que Zaragoza sigue estando en el mapa del mundo en los temas de agua y desarrollo sostenible.
Fue muy oportuno en el 2008, pero sigue siendo un desafío mundial actualmente con una fuerza increíble. Y también hubo dos personas que nos ayudaron a tomar fuerza y esperanza en nuestra asociación. Lo escuchamos con muchísimo cariño y con muchísima atención. Uno fue el mensaje de Pedro Sas, que es el director gerente de Expo Zaragoza Empresarial, que nos habló de todo el aprovechamiento que hay en el recinto Expo, las oficinas, los miles de personas que trabajan todos los días allí o que lo visitan. Habló de un presente esperanzador. Pero luego también nos envió unas palabras Octavio López, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, que ya nos estuvo hablando de los proyectos inmediatos de futuro de transformación de la Torre del Agua, con la adecuación arquitectónica a los nuevos usos y la iluminación espectacular que se prevé también para las fachadas. La verdad es que vimos que si la Torre del Agua se suma a lo que se está haciendo en el pabellón Puente, que tiene que ver con la movilidad y la automoción, y con lo que se hace y que no ha dejado de hacerse en el acuario, que es el agua y el medio ambiente y la biodiversidad, tenemos los tres ejes de Zaragoza. En el, iba a decir campus de Ranillas. Tenemos el agua, tenemos la movilidad, tenemos la logística. Estos tres pilares son los que sostienen un proyecto cultural de primer orden, además de toda la actividad educativa, empresarial que se desarrolla en el polígono. Es importante que estén estos tres elementos muy potentes de la vida cultural y que además son un indudable atractivo turístico. Bueno, además, cuando hemos hablado alguna vez de la Expo, ya habíamos mencionado que se hizo con planes de futuro, que no había que pensar solo en la inmediatez de la exposición, sino que ahora, pues 20 años después, sigue cumpliendo esa función. Así es. En el acto, además, pues nos acompañaron Juan Alberto Belloc, que agradecemos enormemente la deferencia que tiene hacia los actos que organizamos esta asociación de la sociedad civil, el Legado Expo, ¿no? Siempre nos apoya y además vino con Maricruz Soriano, su mujer, que se deshacen cariños hacia nosotros. Estuvieron Jerónimo Blasco, Fernando Jiménez, es decir, personas que en aquellos momentos pues tuvieron mucho que ver, o mejor dicho, fueron los que dirigieron el timón para que la Expo llegara a tiempo. Paco, con el afán de saber de dónde venimos, quiénes somos, cuál es la fuerza para afrontar los nuevos retos, vamos a ir recordando cómo fue ese camino hasta el 16 de diciembre que se hizo la proclamación. Sí, es un camino largo, no sé si nos dará tiempo de contarlo todo bueno, hoy. Brevemente tendré que añadir. Vamos a dar unas pinceladas que boceten un poco este pasado. Y yo partiría del 1 de mayo de 1999, cuando Belloc, que es candidato a la alcaldía en ese momento, pues lanza la idea de celebrar una exposición en Zaragoza, una exposición internacional en Zaragoza. Él previamente ha hecho las consultas y sabe que es difícil, que hay que ganar, que hay otros candidatos. Y lanza la idea, sobre todo con la idea de transformar la ciudad. No es hacer un evento, porque sí, sino que es una idea transformadora de la ciudad en sus aspectos urbanísticos, en sus infraestructuras, en su autoestima, en el saber aprovechar todas las fuerzas, y Belloc aúna en torno a sí pues las fuerzas importantes de la ciudad, tanto en el ámbito económico como político como social, y todo ello hace que esta propuesta de Belloc sea muy bien recibida, pero perdió las elecciones. Perdió las elecciones y la que accedió a la alcaldía fue Luisa Fernanda Rudy, que desarrolló durante un corto periodo de tiempo la alcaldía,
pero fue requerida para labores en Madrid, importante, en la presidencia de las Cortes, y le sucedió José Atares. Belloch y Luisa Fernanda Rudy pactaron por Zaragoza con dos proyectos. Uno era la traída de aguas a Zaragoza desde Yesa, que era el proyecto de Luisa Fernanda Rudy, y a cambio ella apoyaba el proyecto de las riberas y de la Expo. De ese pacto, yo creo que único, importantísimo, fundamental, pues surgió todo lo demás. Y ya el proyecto no fue de un partido en concreto, sino que fue de Zaragoza. Esto lo entendió de mil maravillas José Atares. Y José Atares tomó dos ideas de su contrincante político, del jefe de la oposición, que eran la Expo y las riberas, y Pepe Atares lanzó el proyecto de riberas. El primer concurso del anteproyecto de las riberas fue lanzado por él. E inmediatamente también creó el consorcio Pro Expo. Dos ideas que tomarían fuerza. En este primer consorcio, como gerente estuvo Ángel Val, al que conocí a los pocos meses, y tuve la suerte de poder trabajar con él como director técnico junto con Ricardo Martín Tezanos y unas poquitas personas más, porque éramos una oficina mínima. Trabajamos con mucha ilusión y nos presentamos en el 2003, en el que en las elecciones de 2003 había ganado Belloch y José Atares había salido de alcaldía. En ese momento en el que todavía no se había tomado posesión y que José Atares estaba en funciones, tenemos que ir a París. Nos presentamos en París y tenemos que transmitir una idea de continuidad, de fuerza, y estos dos personajes admirables ambos, qué tíos, estuvieron en el patio de la Embajada de España en París y estuvieron con una copa de cava, rodeados de todos los delegados de todos los países del BIE, de la Oficina Internacional, que pasaban, se saludaban y veían la cordialidad y la estima y la unión que había entre los dos líderes. En ese momento convencimos a todo el mundo de que había una continuidad, y había mucha fuerza y que era un proyecto de ciudad entero. Los delegados internacionales me lo hicieron ver en muchas ocasiones, decían, oye, qué bien, dice, porque cuando hay un cambio político de esta naturaleza muchas veces las candidaturas quiebran y vemos que esto va fenomenal. Aquel día hubo una fiesta en la embajada, en los salones goyescos, en los que Ángel Pérez, que lamentablemente no ha podido disfrutar de este día porque falleció, es nuestro Cancertines. Mucha gente lo conocemos como Cancertines porque desarrolló una etapa durante su enfermedad maravillosa. Lo sentimos mucho que no estuviera con nosotros, pero aquel día derrochó imaginación, vistió a las azafatas de chicas goyescas, puso todo lo que tenía que tener, todo su encanto. Fue una gozada el estar con él. A pesar de ese ambiente de cordialidad, de que se vio unidad política a pesar de ser de diferentes partidos y ese escenario, tengo entendido que la presentación, algo salió mal. Sí, la recepción en la embajada había sido formidable. Habíamos cumplido la primera, esto era el día anterior a la presentación, en la asamblea del BIE. Cuando llegamos al BIE, pues el palacio de congresos de Villepin, donde se celebraba la cosa, fue un fiasco. Iván que eran los mejores y por supuesto los demás nos miraban por encima del hombro, y los medios técnicos que tenían para las retransmisiones y todo eso estaban años luz de lo que nosotros llevábamos. Esta incoherencia técnica hizo que la emisión de los vídeos
no se oyera bien, que hubiera muchas imágenes distorsionadas, una experiencia que hacíamos aventurada y que era una sensación olfativa, pues se quedó en una cosa extraña. En fin, aquel acto quedó bastante deslucido y en aquel momento, pues de las 3 candidaturas en las que íbamos bastante bien, pues retrocedimos y aquello nos puso en crisis. Tuvimos que pensarlo mucho y además pedir los recursos necesarios desde la oficina del consorcio. Tuvimos que ponernos muy serios y pedir los recursos necesarios, y entonces ya se produjo un cambio que fue sustancial. Fue cuando se incorporó como gerente Jerónimo Blasco, y es un momento en el que ya incorporamos pues a grupos de comunicación importantes como Basato Kilby, comediantes, rompe aquella monotonía y aquellas sesiones horribles, pesadas, las convierten en una fiesta llena de significados y de alegría. Y me decían, oye, pero que esto es un acto muy serio. Digo, sí, esto es un acto muy serio. ¿Y cómo van vestidos? Digo, de colorines. Digo, pero es de una belleza extraordinaria, vais a ver que está muy bien. Entonces, a todo esto se añadió también el factor de que algunas de las personas que habían trabajado en Sevilla 92, en la Expo de Sevilla, se unieron también a este grupo. Recuerdo a Juan Correas, que fue el que se conocía a todos los candidatos, a todos los delegados que tenían que votarnos, y se los fue ganando uno. Hizo una acción diplomática junto con el embajador Pazaueras, hicieron una labor extraordinaria para conseguir con una estrategia adecuada que nosotros fuéramos ganadores. El momento inmediato a ser ganadores fue de una tensión tremenda, porque salimos a la primera vuelta, pero los italianos empezaron a aplaudir, porque se tenía que producir una segunda vuelta, empezaron a aplaudir creyendo que los votantes nuestros en segunda opción los iban a votar a ellos. Para eso Jerónimo Blasco había estado dirigiendo bien toda la labor diplomática, y entonces habían atado muy bien todos los votos, y cuando se produjo la decisión final, pues ganamos. Ese día D que va a quedar para siempre en nuestra memoria. Sí, fue un día fabuloso en el que vimos que Zaragoza entraba de verdad en una transformación que se iba a convertir en una ciudad bien equipada, en una ciudad cosmopolita, en una ciudad con una mirada mucho más abierta, que íbamos a ser distintos. No solo la ciudad y sus ciudadanos íbamos a ser distintos, y sobre todo íbamos a tomar conciencia de cuál es nuestra fuerza cuando vamos juntos. Y esto hay que recordarlo porque a veces lo perdemos. Tenemos una enorme fuerza cuando vamos juntos. Un mensaje memorable que vale la pena recordar, y un trabajo también, porque has mencionado, erais una oficina pequeña. Recordamos que Paco Pellicer fue director general adjunto de la Expo Zaragoza y uno de los artífices de esta muestra. Así que agradecemos muchísimo tu visión sobre lo que fue, sobre este proceso que hemos recordado hoy, y también de todo el futuro que nos espera a Zaragoza y a los zaragozanos gracias a esta Expo. Gracias, Paco. Gracias a vosotros. Espacios vividos.